¿Qué tal? Buenas noches a todos, estimados colegas. En primera instancia, quiero externar mi agradecimiento a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues hoy vamos a hablar del impuesto, perdón, del régimen de incorporación fiscal. Entonces, para ello les voy a empezar a compartir mi material. Espero que se esté escuchando todo correctamente. Si me pueden confirmar ahí en el chat, por favor, para que hagamos las correcciones respectivas. De otra forma, yo me voy a seguir sin saber que estoy transmitiendo correctamente. En nuestro chat, bueno, ya me hicieron el favor de contestar. Vamos entonces a compartir las láminas que tenemos preparado para ustedes. Y pues sin tanto rollo, pues vamos a darle con esto. Bueno, el régimen de incorporación fiscal, que es el RIF, se publicó en el Diario Oficial de la Federación e iba a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Iba entrando como a sustituir los régimen de pequeños contribuyentes. Ahora sí van a empezar a llamar régimen de incorporación fiscal para invitar a todas aquellas personas comerciantes a la formalidad. Entonces, ese es el objetivo primordial de este régimen de incorporación fiscal, que es a partir del 2014. Entonces, pues sin tanto rollo, pues vamos a las siguientes diapositivas. ¿Quiénes pueden tributar como régimen de incorporación fiscal? De acuerdo a texto de ley, nos dice que son solamente única, fuerte y claros. Muchas gracias, contador Roberto Pérez. Olivia, muchas gracias, muchas gracias. Vamos entonces a seguir. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente, dice. La palabra únicamente solamente significa una cosa, que solamente es una actividad y ya. Entonces, nos dice que todas aquellas que sean actividades empresariales, de las que se refieren al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, fracción primera, nos remite al 75 del Código de Comercio. Entre ellas reputan actos de comercio, los de mantenimiento, y vienen como 20 o 30 fracciones ahí, que por supuesto no los vamos a analizar, porque si no nos va a llevar toda la sesión a analizar cada uno de esas fracciones que corresponde al Código de Comercio. Pero ese es en primera instancia lo que se entendería como actividades empresariales. Entre ellas, pues no vamos a considerar a los a lo que es índole civil, que no tenga naturaleza mercantil. Entonces, solamente aquellas que correspondan a actividades empresariales, términos del 16, fracción primera, 2, 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación, y remitiéndonos al 75 del Código de Comercio. Bueno, que enajenen bienes, pues obviamente todos aquellos que enajenan bienes, pues se va a entender que tienen esas actividades comerciales o en su defecto mercantiles, pero como tal, como son personas físicas, se va a entender que son comerciales. O presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Entre ellas podemos estar hablando de los plomeros, de los carpinteros, de los herreros, y ellos son precisamente estas personas a las cuales se les está invitando a que pasen a la formalidad. Entre ellas también podemos estar destacando que, para efectos de poder entender quiénes son los que prestan este tipo de servicios, pues son aquellos que para el ejercicio de su profesión no sea necesario el título profesional. Pero la autoridad fiscal pues ha tenido su pronunciamiento un tanto distinto a lo que pudiéramos entender la mayoría de nosotros, pero no vamos a ahondar este tema y vamos a pasar a la siguiente lámina. Perdón. Y el requisito indispensable para poder tributar en este régimen es no superar estos 2 millones de pesos. En el momento que nosotros empecemos a superar estas cantidades de 2 millones de pesos, pues adiós al régimen de incorporación fiscal, y obviamente, pues por consecuencia lógica, tendríamos que emigrar al de actividad empresarial y profesional. Entonces, hasta este punto, pues vamos a entender que si no superamos estos 2 millones de pesos, no pasa absolutamente nada, podemos registrarnos en el régimen de incorporación fiscal. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, para todas aquellas personas que empiecen sus ejercicios, recordemos que para efectos fiscales, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, tenemos el ejercicio fiscal regular y el ejercicio fiscal irregular. Entonces, pero para efectos del régimen de incorporación fiscal no hay otro régimen, no hay otro ejercicio fiscal. Lo que sí hay es otro régimen otro ejercicio de tributación, que no es lo mismo. Una cosa es un ejercicio fiscal regular, otra es un ejercicio fiscal irregular, y el otro es ejercicio de tributación. Para los efectos del régimen de incorporación fiscal sí hay este nuevo concepto.
¿Qué pasa si no empiezo mis actividades a partir del 1 de enero del 2021? En este caso, pues vamos a poner el ejemplo del 2021. Si yo empiezo a partir de hoy, 8 de julio, ¿cómo sería el cómputo para efectos de entender que no supero esos 2 millones de pesos para que yo pueda seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal? Pues acá nos establece que dividirán los ingresos manifestados y ahora vamos a ver la parte práctica para ver cómo es exactamente la aplicación de este concepto. Nos establece que dividiremos los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365. Si la cantidad obtenida excede el importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección. Y para ello tenemos que abrir nuestra hojita de Excel para que sea más entendible esta parte, porque a mí me gusta más esta parte práctica de todo esto que leemos en las leyes fiscales. ¿Y cómo sería más o menos esta interpretación? Bueno, pues evidentemente si yo empiezo a tributar a partir del 8 de julio del 2021, ¿cuál sería el tope en este caso de esos 2 millones de pesos? Para empezar, yo tendría que contar esos días en el cual yo empecé a realizar mis actividades. Si se dan cuenta, acá hay una pequeña trampita por parte del Excel. Si yo resto esto, que es si se dan cuenta, restamos del 8 de julio al 8 de julio de 2021, me da como cantidad cero. Realmente no es cero. Si yo empecé el día 8, ya se empieza a computar a partir del día 8. Entonces, a este resultado yo le voy a sumar más 1. En este caso, pues ya sabemos que si empecé el 8 de julio, pues estaríamos contando un primer día. Parece que tenemos acá un mensaje. Vamos a ver. No hay nada, no hay nada. Falsa alarma. Entonces tendríamos que contar ese periodo, pero vamos a contarlo de esta forma. Vamos a tomar en cuenta el 31 de diciembre de 2021, que son 177 días. Si yo empecé a realizar mis operaciones a partir del 8 de julio, tendría yo que hacer el conteo de esta forma. Si imaginando que a partir del 8 de julio, vamos por acá, acá está el 8 de julio. Si tuve yo, imaginemos los 500,000 pesos en ingresos, vamos a ponerle otro cero para llegar a la cantidad. Y acá igualmente vamos a copiar y vamos a pegar. Por acá, ¿cuánto llevamos? Ya llevamos 1.700.000. Llegamos al mes de diciembre, vendemos 100,000. Ya casi llegamos al importe, 1.800.000 y vamos a vender 1,000 pesos acá en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a sumar todos estos ingresos que tenemos de este lado, que si se dan cuenta no superamos los 2 millones de pesos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar en cuenta todos los ingresos que tuvimos en el periodo, se divide entre el número de días, y esto que tenemos acá lo dividimos, perdón, lo multiplicamos por 365. Si se dan cuenta, tendríamos un ingreso superior a esos 2 millones de pesos. En ese momento, yo en el siguiente ejercicio ya no puedo estar tributando conforme al régimen de incorporación fiscal. Por acá tenemos, creo, bueno, algunos mensajes. Creo que es falsa alarma. Bueno, ya me... Entonces, esa es la forma en cómo nosotros estaríamos contando para efectos de que podamos seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal. Acá, pues, es el procedimiento número 1 es los ingresos manifestados. En este caso eran 1.800.000 y la otra parte era el número de días que comprendía del 8 de julio al 31 de diciembre. Y el resultado lo multiplicamos por 365. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en este caso superaba los 2 millones de pesos, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección. Es decir, tendríamos que migrar forzosamente al de actividad empresarial y profesional. ¿Quiénes más pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Pues evidentemente también los que se dedican a la copropiedad, pero tiene sus excepciones y ahora vamos a ver algunas presiones en ese sentido. Nos establece la ley, esto es texto de ley que lo cortamos y lo pegamos del 111, nos establece lo siguiente, que también podrán, que nos menciona algo acá, Edwin dice, mencionaste que solo tiene que llevar una única actividad, por ejemplo, soy asalariado. Ah, sí, ahorita vamos para allá, Edwin. Qué bueno que haces esa pregunta porque ahorita vamos a aclarar esa duda que tienes. Muchas gracias, Edwin. Vamos a admitir a algunos colegas más y vámonos a darle con todo. Ok, gracias.
Bueno, también nos establece que podemos, dice que también podrán aplicar la opción establecida en este artículo las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de todos los ingresos entre cada uno de los copropietarios no supere esos 2 millones de pesos. En el momento que esta suma de cada uno de los copropiedades por esa copropiedad supere esos 2 millones de pesos, perdemos el derecho de seguir tributando como régimen de incorporación fiscal. Vamos a admitir a Rodolfo Flores. Bienvenido, Rodolfo. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, era lo que, a la duda que hacía Edwin. Mira, también nos dice que son compatibles los diferentes regímenes al RIF, pero solamente a las que corresponden a sueldos, salarios. Le suena capítulo 1 del título cuarto, le suena capítulo 3 del título cuarto, arrendamiento e intereses por ahí en el 131 de la impuesto sobre la renta. Ahí vamos a encontrar cada una de estos régimen donde nosotros pudiéramos estar tributando, porque por ejemplo, puedo tener mi changarro de día y de noche, pues puedo tener puedo yo estar trabajando para una empresa de día y en la noche pues pongo ahí mi puesto de taquerías, pues puede ser esa la forma, ¿no? Entonces, ahí es donde pudiera estoy yo tributando conforme al régimen de incorporación fiscal y por la mañana estar trabajando para una empresa. Entonces, esas son actividades que son completamente compatibles. En caso de asimilados iguales compatibles, pues creo que hace la precisión de que es en el capítulo, pero permítame un tantito, déjame analizar, pues yo entiendo que pudiera ser compatible. Vamos por ahí en el 94, vamos a ver el impuesto de la renta. En el 90, perdón, es por acá. Dice que en los capítulos 1 y el capítulo 1 comprende al régimen de, perdón, a los servicios que se asimilan a los siguientes. Miren, si te das cuenta, dice que es el capítulo 1, no hace distinción en ese sentido. Qué buena observación que me acaban de hacer. Entonces vamos a seguir compartiendo la lámina. Ahora sí. Entonces sí es compatible asimilado, sueldos, salarios, arrendamiento, intereses, porque también puedo yo tener ahí mi ahorrito en el banco, pues me puede estar pagando intereses y es completamente aceptable en ese sentido, es compatible los dos regímenes en ese sentido. Arrendamiento, puedo tener ahí mi pequeño arrendamiento y darlo a rentar, pues este es completamente compatible, que antes no se podía, pero actualmente ya es posible. ¿Quiénes no pueden tributar bajo los términos de esta sección? Es decir, como RIF, los que son socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley o cuando exista vinculación. Esa palabra vinculación realmente lo hace muy complejo el entendimiento para efectos de entender quiénes no pueden tributar en este régimen. En los términos citados con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección, a excepción de los siguientes. ¿Quiénes son esa excepción? Pues nos dice que para los efectos de esta fracción se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación civil, que por consecuencia también si podemos buscar la terminología de qué cosa es familia en los términos del Código Civil Federal, no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a más o menos como que a desentrañar qué cosa nos quiere decir que es la familia y vamos a entender como ese grupo de personas que viven en su confusión y que por consecuencia también comparten la misma sangre en ese sentido. Ese más o menos es la interpretación que se le ha dado en ese sentido. Siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocios que derive en alguno beneficio económico. Es decir, que si yo soy RIF, pero a mi hijo, imaginemos, tengo mi local comercial donde vendo cualquier artículo de comercio, ¿no? Y en el momento que me doy cuenta que ya estoy superando 2 millones de pesos para no dejar de estar tributando en el régimen de incorporación fiscal, pues le doy de alta a mi hijo para que acumule la otra parte. Eso no está permitido, eso está completamente prohibido. La adquisición también, por ejemplo, si yo tengo acá mi local comercial, soy régimen de incorporación fiscal y le vendo mi negocio a otra persona y yo estaba tributando en el régimen de incorporación fiscal y voy en el quinto año, en el sexto año, pues yo tengo que dar un aviso a la autoridad en el momento que se hace esta adquisición del negocio
para que la otra persona pueda de alguna forma seguir tributando bajo el régimen de incorporación fiscal, respetando el tiempo que ya lleva tributando este que haya enajenado ese negocio y seguir aprovechando del estímulo. Pero imaginémonos que es una persona que ya iba en el 10º año, pues para el año 11 pues ya no le conviene en ese sentido, y ese es más o menos lo que podemos rescatar en ese sentido. ¿Quiénes más? Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces. Por ahí ellos no pueden tributar como régimen de incorporación fiscales, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios, actividades financieras, salvo tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos. Acá hay una palabra clave. Solamente salvo tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos o de promoción o demostración personalizada a clientes, personas físicas, para compra-venta de casa, habitación o viviendas. Y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de la casa, habitación. Por acá tenemos algunos mensajes. Vamos a ver qué dice. Vinculación puede ser, y he escuchado que en la práctica, ejemplo, el hijo del dueño se da alta como RIF y le factura para aprovechar los beneficios de reducción y baja utilidad. Sí, puede ser esa una vinculación porque ya no hay, como tal, hay un beneficio, ya no hay tanto un beneficio fiscal, sino más un beneficio económico. Entonces, ahí sí estaríamos llegando a lo que decía Edwin sobre la vinculación. Es correcto tu comentario, Edwin. Muchas gracias. ¿Quiénes más no pueden? Por acá, los que se dedican a la comisión o mediación, ellos pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal siempre y cuando el 30% de sus ingresos no provengan de esta comisión. Es decir, que dentro de sus actos de comercio que tengan que no sea de comisión, pues no represente un 30%, que no exceda un 30%. Si es 30% no hay ningún problema, pero si en el momento que estamos excediendo ese 30, ya sea por 30.01%, en ese momento pues ya deben de dejar de seguir tributando como régimen de incorporación fiscal estas personas. O sea, como tal, sí nos permite la ley seguir tributando conforme a RIF, pero siempre y cuando no se supere el 30% cuando se hable de comisiones. La fracción cuarta, las personas físicas que obtengan ingresos, que se refiere a este capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. Si estás adquiriendo una franquicia, así sea el minúsculo de las franquicias, por ahí, por ejemplo, Tostitos vende sus franquicias para que tú pongas tu localcito para empezar a vender los tostitos, esas ya no te aplican. Así sea pequeña la franquicia, no te va a poder aplicar este régimen de incorporación fiscal. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación, las famosísimas AMP, esas no aplican. También las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por internet. ¿Por qué no? Porque se entiende que estas ya tienen que estar migrando en plataformas tecnológicas. Este es el único caso donde actividad empresarial y RIF puede ser posible, pero siempre y cuando sea por enajenación a través de plataformas tecnológicas, que ya hay un capítulo que está en el 113, precisamente este capítulo para efectos de plataformas tecnológicas, y puede de alguna forma tributar conforme a los términos de esa sección de plataformas tecnológicas por sobre los ingresos de esa plataforma tecnológica. La que corresponde al RIF me lo llevo de este lado, lo que corresponde para plataformas tecnológicas me lo llevo del otro lado. Entonces ahí hay una separación como tal, pero es posible que se combine régimen de incorporación fiscal y actividad empresarial profesional, porque de alguna forma eso es las plataformas tecnológicas. Acá vamos a lanzar una pequeña pregunta. ¿El RIF está topado en los términos del 36 del impuesto sobre la renta fracción segunda a los 175,000 en cuanto a adquisición de vehículos? ¿Qué dicen ahí en el chat? Quiero que me contesten si está topado o no está topado en cuanto a... Fátima dice que no está topado. ¿Quién más dice que no está topado? ¿Quién más dice que no está topado? Sergio, Sadi, Fátima, Cortés, bueno, pues al parecer no está topado. Excelente. Es correcto, no está topado para efectos del automóvil. No tiene ese tope. ¿Por qué? Ahorita vamos a analizar por qué.
Dice que para efectos, la utilidad del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas a mis ingresos cuando sean efectivamente cobrados, a mis deducciones cuando sean efectivamente pagadas, en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el periodo para la adquisición de, acá solamente me dice, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y gastos diferidos, pero no me hace una vinculación con los términos del 28 de la ley sobre la renta, ni mucho menos al de inversiones en el 31, ni en el 36. Por consecuencia, no está topado lo que corresponda a automóviles. Así me compre yo un automóvil de $1.000.000, sin problemas me pudiera estar deduciendo algo efectivamente erogado. Si yo pagué totalmente $1.000.000, $1.000.000, pero no se va a entender como el beneficio en aquel entonces que era deducción inmediata. No, no es así. Este es otro caso en particular y esas serían las deducciones que puede realizar este régimen de incorporación fiscal. También en los términos del 123 de la Constitución Política, a lo que se refiere a PTU. Si eres RIF, no significa que no tengas que pagar PTU, tienes que pagar PTU. De hecho, es tu obligación pagar PTU si tuvieras, en este caso, trabajadores y que hayas obtenido, por supuesto, utilidades. Acá nos comenta Fátima, lo principal es demostrar que el automóvil de ese monto es indispensablemente, es correcto. Es correcto lo que me estás diciendo, o sea, no tiene sentido comprarme yo un automóvil de $2.000.000 porque al final de cuentas se entiende que no es estrictamente indispensable. ¿Para qué quieres un automóvil tan grande, no? Entonces, ahí pierde la estricta indispensabilidad. Entonces, no sería deducible. Sí, es correcto tu apreciación, Fátima. Muchas gracias. Otra cosa muy importante que vamos a resaltar, cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos como deducibles en los periodos siguientes. Prácticamente lo que nos está diciendo este párrafo es que no es pérdida. Sí vuelve a ser una deducción autorizada, pero en los siguientes periodos. Cuando estemos ocupando pagos definitivos, cuando estás ocupando pagos conforme a coeficiente, no lo puedes hacer dentro del siguiente periodo, sino hasta en la declaración anual. Pero para efectos de los que están ocupando pagos definitivos, ahí sin problemas, deben de estar considerando esa diferencia mayor a los ingresos en los siguientes periodos. Bueno, para que podamos tributar conforme al coeficiente de utilidad, acá hay la regla 3.13.15 nos establece que estamos obligados a enviar un aviso. De hecho, acá lo establece para los efectos de los artículos 27, artículo 29, fracción 7 y 30, fracción 5, inciso D de su reglamento y el artículo 111, último párrafo de la ley de ISR. Las personas físicas que al 31 de diciembre se encuentran tributando conforme al título 4, sección 2, capítulo 2, sección 2 de la ley de impuesto sobre la renta, que por el ejercicio 2021 opten por realizar pagos bimestrales aplicando el ingreso acumulable del periodo de que se trate el coeficiente de utilidad. Fracción deberán ejercer dicha opción a través de la presentación. Acá está la obligación, deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración del portal del SAT a más tardar el 31 de enero de 2021 con efectos a partir del 1 de enero de 2021. Entonces, hay que hacer ese aviso si vamos a tributar conforme a coeficientes, siendo un régimen de incorporación fiscal, aclarando que los que opten por tributar conforme a coeficiente de utilidad, pues las tarifas son acumulativas. En este caso, pues vamos a tomar las tarifas. De hecho, en el anexo 8 viene un apartado en específico para todos aquellos que tributen conforme a coeficiente de utilidad, pero pudieran estar ocupando las de actividad empresarial, las que correspondan a febrero, las que correspondan a abril, las que correspondan a junio. Todas esas tarifas acumulables son prácticamente igual. Entonces, es nada más una pequeña observación que quería hacer mención. Procedimiento para la determinación del cálculo anual para contribuyentes del RIF que optaron por coeficiente de utilidad.
Bueno, acá no vamos a ahondar tanto. Vamos al siguiente. Bueno, acá es muy importante la regla 31320, aplicación de deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del RIF. Para los efectos del artículo 111, séptimo y último párrafo, segundo y tercer párrafo de la ley de ISR, cuando las deducciones sean mayores a los ingresos percibidos del periodo, la diferencia que resulte se considera como deducción, la cual podrá aplicarse en los siguientes periodos hasta agotarle sin que de su aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor alguno, aun y cuando cambien el régimen señalado al título cuarto por los ingresos obtenidos por la actividad empresarial. Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar coeficiente de utilidad que se refiere el último párrafo del artículo 111 de la ley ISR podrán aplicar la diferencia como deducción en la declaración anual. Esto es prácticamente lo que estábamos comentando hace unos momentos, que en este caso pues ya se tendría que ir hasta la declaración anual si estás optando por coeficiente de utilidad. Acá tenemos que el impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta sección conforme a lo siguiente. Pues esas son la reducción para efectos de ISR. En el primer año dice que es el 100%, en el segundo año es el 90%, ese es prácticamente hasta esto va a durar 10 años, 10 años de beneficios. Se entiende, ¿no? Que una persona que pone un negocio en pleno 2021, se entiende que para el 2030, pues ese negocio ya creció, entonces ya puede pagar sus impuestos como una persona física con actividad empresarial. Ese es el objetivo de esta reducción de impuestos. Y nos dice, perdón, que contra el impuesto reducido no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidios. Entonces, no podemos estar disminuyendo con subsidios el impuesto que me corresponda después de haberle aplicado la reducción del impuesto sobre la renta. Entonces, es muy importante considerar esta parte para que no estemos acreditándonos algo de manera indebida. Y ahora vamos a ir a la parte práctica, pero primero vamos a terminar esta parte teórica. Una pregunta, ¿el predial es deducible para el régimen de incorporación fiscal? ¿Qué me dicen ahí en el chat? Esa es la primera pregunta. ¿Es deducible el predial? ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere comentar ahí? Fátima, Laura, Edwin dice que no. ¿Quién más dice que no? El predial es deducible para el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen? ¿Es deducible? ¿No es deducible? Quiero saber su opinión. Vamos a admitir a María de Los Ángeles. Bienvenida, María. Parece que tiene problemas para conectarse. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿El predial es deducible? Bueno, hasta acá la vamos a dejar y compartimos de nueva cuenta el material. Sí, dicen por ahí. Ya no alcancé a ver quién fue el que dijo sí, pero más o menos por ahí va la idea. Inversiones en casa, habitación es deducible. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de nueva cuenta ahí en el chat? La casa, habitación que yo tenga es deducible, sí. Bueno, Fátima dice que sí, Juan Carlos Merino dice que sí, José Antonio dice que sí, Sadi dice depende si el local o del negocio, sí. Bueno, sí, tiene mucho que ver, ¿no? Si no es para el uso del negocio, pues prácticamente no podríamos darle el efecto de la deducción. Sí, sí, sí. Bueno, pues acá están diciendo que sí a la inversión de casa habitación y por consecuencia si leemos el artículo 186 de la ley del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, pues tenemos esta facilidad de poder deducir lo que corresponda a predial a inversiones siempre y cuando que tenga relación con el negocio. Por acá vamos a hacer la pequeña lectura. Dice que los contribuyentes que perciben ingresos de los señalados en el artículo 100 de la ley les suena actividad empresarial y profesional, o bien tributen en los términos del título cuarto, capítulo 2, sección 2, les suena régimen de incorporación fiscal, artículo 111 de la ley, y que destinen una parte de su casa habitación exclusivamente para el desarrollo de las actividades de las cuales provengan dichos ingresos o de las actividades a que se refiere el artículo 111. Párrafo primero de la ley, según corresponda, podrán deducir, ahí está la opción, podrán deducir de dichos ingresos la parte proporcional del impuesto de las rentas pagadas por su casa habitación cuando cuente con el comprobante fiscal correspondiente. No me sirve si solamente me hace un pequeño recibo. Me tienen que entregar el comprobante fiscal para que yo pueda hacer la deducción. La parte de deducción por inversiones, ojo ahí, la parte de la deducción de inversiones
deducción por inversiones que le corresponda a dicho bien, así como la parte proporcional del predial de las contribuciones locales y de mejoras de planificación de cooperación para obras públicas que recaigan sobre el citado bien. La parte proporcional en ambos casos se determina considerando el número de metros cuadrados de construcción en el contribuyente destine a la realización de dichas actividades. Ahí está la clave, lo que ya mencionaba ahí, no sé quién fue la que mencionó, pero sí es muy acertado, de construcción que el contribuyente destine a la realización de dichas actividades. Obviamente, si no estoy ocupando para hacer mis actividades, pues no es deducible en relación con el total de los metros cuadrados del inmueble. Ese es más o menos el comentario que queremos hacer. Acá dice Edwin, depende entonces de cada caso. Si doy servicios, ejemplo, reparaciones eléctricas, mi predial no es directamente para el servicio. Si tengo un taller mecánico, sí, entonces tendríamos que analizarlo. Pero si corresponde a tus actividades, pues yo no le veo mucho problema. La regla 27124, que es ahí donde nos establece que tenemos que desglosar expresa y por separado lo que correspondan a facturas al público en general. Y acá nos establece que los contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia en forma bimestral de referencia de forma bimestral a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas. Lo tenemos que hacer en el apartado Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el periodo correspondiente. ¿Que lo puedo hacer diario? Sí. ¿Que lo puedo hacer semanal? Sí. ¿Que lo puedo hacer quincenal, decenal, cada 20 días, cada mes? Sí, pero que no te superes a 3 meses. Tiene que ser máximo, sí, sería máximo esos 2 meses. Para los efectos del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán emitir el CFDI o el proveedor de certificación del CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones mensuales realizadas de manera diaria, semanal o bimestral. Entonces, en este caso, yo tengo esas 72 horas para que yo pueda emitir un nuevo el comprobante que corresponde al bimestre anterior. Y dice que en los CFDIs globales se deberá separar el monto del IVA o IEPS a cargo del contribuyente. Y acá va la siguiente pregunta. CFDI del público en general, para que yo pueda obtener el estímulo de la deducción de la reducción del IVA, ¿debo de desglosar el IVA o no? ¿Qué dicen ahí en el chat? ¿Se desglosa o no se desglosa factura al público en general para que pueda yo tener el beneficio? Fátima dice, no debe desglosar IVA. A ver, ¿quién dice lo contrario? No debe desglosar IVA. Juan Carlos Merino. ¿Quién dice lo contrario? Vamos a admitir a Claudia Loza. Parece que tiene problemas para conectarse. Bienvenida, Claudia Loza. Si solo es público en general, no se desglosa, no se desglosa. No. Bueno, al parecer todos estamos en la misma sintonía. Bienvenida, Mara. Bienvenida, Laura. Si se superan los 300,000 en el ejercicio, bueno, ahí tenemos ya los comentarios. Y si nos vamos por acá de nueva cuenta, hay un pequeño video del servicio de administración. Si me permiten tantito, quiero compartirles. Si me permiten tantito, vamos a compartirles un pequeño video del propio SAT, porque por ahí, no es por hacer controversia, pero por ahí el SAT, dentro de una de sus capacitaciones que nos ha dado, pues nos dice que sí se desglosa, y al final de cuentas en un video que luego lo publicaron en marzo, pues en marzo del 2020 nos dice lo contrario. Entonces ahí como que hubo una pequeña diferencia de criterios. Si me permiten tantito, vamos a compartirles la pantalla. Lo voy a adelantar al minuto donde ya nos dice cómo se debe de hacer. Recuerda que puedes modificar la información que necesites en cualquier momento. Da clic en Siguiente para continuar con la generación de la factura.
En el apartado comprobante se mostrará la fecha y hora de expedición, de forma automática de acuerdo al horario local. Los demás campos se muestran precargados con la información configurada como favorita en la administración de catálogos. Para la emisión de facturas por operaciones con el público en general, la forma de pago será aquella con la que se liquidó el comprobante de público en general de mayor monto. Asimismo, en el campo Método de pago debes registrar siempre la clave de PUE, pago en una sola exhibición. Posteriormente, en el apartado Conceptos, da clic en Nuevo para agregar el producto o servicio que vas a facturar. Los conceptos desplegados corresponden a la información guardada en los catálogos. Al seleccionar el producto o servicio, los demás datos se mostrarán automáticamente. Cuando se emitan facturas por operaciones con el público en general, la clave de producto o servicio que debe registrarse es 01010101. En cantidad, el valor 1. La unidad, el valor ACT, actividad, y en descripción debe registrarse venta. Para aplicar las reducciones en los impuestos del IVA e IEPS en las actividades realizadas con el público en general, los contribuyentes del RIF en ningún caso deberán realizar el traslado del impuesto en forma expresa y por separado. Por tanto, no debe seleccionar el apartado Impuestos. Bueno, pues ahí nos está diciendo claramente que no se desglosa. De hecho, es por la ley de ingresos de la federación que nos dice que no se debe de desglosar para efectos de que podamos allegarnos al estímulo. Y acá, pues es lo que ya se ha estado comentando esta semana con relación a la regla 9.13, limitante para contribuyentes que obtengan ingresos hasta 300,000 pesos. Dice, conforme a lo establecido en el artículo 23, fracción segunda, inciso A, tercer párrafo de ley de ingresos de operación, los contribuyentes que además de los ingresos propios, ahí hay una palabra clave, de su actividad empresarial reciban ingresos de acuerdo al artículo 111, cuarto párrafo de la ley de ICR, podrán aplicar el porcentaje de reducción establecido en el artículo 23, fracción 2, inciso A de la ley de ingresos de operación, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, que corresponde al 2020, en su conjunto no hubieran excedido de la cantidad de 300,000 pesos. Que a partir del lunes 3 de mayo se publica en el Diario Oficial de la Federación, que esta ya que iba a quedar derogada a partir del 4 de mayo. Por consecuencia, sí, y esta es la interpretación que parece que le está dando la autoridad fiscal, que si tú tuviste ingresos de régimen de incorporación fiscal más sueldo y salarios, ya no te aplica este beneficio. O si tuviste intereses, ya no te aplica este beneficio. O si tuviste arrendamiento, ya no te aplica este beneficio. Y nos sale, obviamente, este pequeño mensaje que nos dice: aviso apresable contribuyente. Y por supuesto, no sé quién fue el que lo haya compartido en nuestro grupo de Fiscal Puntos Pinos, pero es ahí donde estoy descargando esta imagen que lo estoy pegando a este lado. Dice: hemos detectado que tus ingresos han superado los 300,000 pesos correspondientes a un año de tributación anterior o al año de tributación en curso, por lo que el porcentaje de reducción aplicable a tus ventas al público en general será conforme al número de años que lleves en el régimen de incorporación fiscal y no aplicando el beneficio de reducción del 100% que señalaste en el apartado de perfil de conformidad con el establecido en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, cumple correctamente con tus obligaciones fiscales. Y eso es lo que nos está apareciendo algunos de los colegas que lo han compartido amablemente en nuestro grupo. De hecho, ahí estamos sacando esta información. Acá nos dice Laura: alguna vez nos dijeron el SAT que aunque sea factura de público en general, en el concepto se debe detallar los productos vendidos. Pues ahí hay que apagarse al anexo 20, Laura. Bueno, ese es más o menos el comentario, aunque en mi apreciación personal no debería de ser de esta forma, porque, o sea, el objetivo como tal de esta regla es que puedan convivir los ingresos de sueldos, salarios, arrendamiento, RIF, y que no se superen esos 300,000 pesos. Pero ya una vez que ya combino estas actividades, ya no me aplica. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente yo entiendo otra cosa de acuerdo a la ley de ingresos de la federación, porque como tal, el que tú tengas otras actividades no significa que no
O sea, mi interpretación es que solamente correspondan a los ingresos de, de lo que corresponde al RIF por la actividad comercial o empresarial, perdón. Eso es lo que yo estaría considerando para efectos de estos 300,000 pesos. Pero no me hagan caso, no me hagan caso, por favor, que ahí tenemos más o menos la interpretación. Acá nos dice Fátima, si un contribuyente RIF enajena un terreno, por ejemplo, 500,000 y en el ejercicio obtiene 1,000,000 de pesos en ingresos, por este hecho debe salir del RIF. Si es de su, ahí habría que ver, porque si es su casa habitación, me parece, si es casa habitación o es donación, no se toma en cuenta para el cómputo de los 2,000,000 de pesos. Solamente tienes que considerar lo que establece la fracción cuarta o tercera de la ley del impuesto sobre la renta, en el 111. Y acá traigo algunas jurisprudencias que a mí me gusta mucho meterme ahí a la Suprema Corte de Justicia en el Semanario Judicial de la Federación para ver algunos criterios en ese sentido que ha tenido la Suprema o los circuitos colegiados. Entre las cuales, pues esta me ha parecido interesante. Régimen de incorporación fiscal. El artículo 111 de la Ley de Impuesto sobre la renta que lo prevé no impide que opten por aquellos quienes tributen en uno distinto. Es decir, que si yo tributo actividad empresarial y profesional, siempre y cuando cumple yo los requisitos de los 2,000,000 de pesos y que no haya salido previamente del RIF, pudiera de alguna forma regresarme al régimen de incorporación. Bueno, no regresarme, sino irme hacia abajo al régimen de incorporación fiscal. Es una tesis aislada de la Tribunal Colegiado de Circuitos y más o menos nos dice de esta forma: de la interpretación del artículo 111 de Ley de Impuesto de la Renta, se colige que no está prohibido el cambio a ese régimen cuando se cumplan los requisitos establecidos en el propio precepto, ya que si bien es cierto que el régimen de incorporación fiscal se creó principalmente para fomentar la creación de empresas formales y regularizar a las informales, también lo es que permite a aquellos contribuyentes registrados optar por lo que se infiere de lo expresado por el legislador en la exposición de motivos. Además, el texto de la norma ni las disposiciones que forman el título título cuarto, capítulo 2, sección 2, denominado régimen de incorporación fiscal, del ordenamiento referido, se aprecia limitante alguna respecto a que las personas que tributan bajo un régimen fiscal distinto, como puede ser de actividades empresariales y profesionales, cuando reciban un ingreso menor a 2,000,000 de pesos, puedan contribuir bajo el régimen de incorporación fiscal. Es decir, si un contador, pues a través de la competencia que hay entre colegas, pues decide, ¿sabes qué? Ya no me está funcionando los servicios contables y quiero cerrar ya mi pequeño despacho y voy a abrir mi taquería. Entonces, en ese caso, pudiera ser siempre y cuando no haya superado esos 2,000,000 de pesos. Acá es otra jurisprudencia, no lo vamos a leer. Este me pareció algo interesante, que una persona moral, ojo, es una persona moral que se amparó de alguna forma para que no le aplicaran, para que pudiera también aplicar el beneficio de la reducción del 100, 90, 10% de la reducción de impuestos, porque decía que es inconstitucional que se hiciera esta distinción de una persona que es persona física y una persona moral, pero que ambas no superaban 2,000,000 de pesos. ¿Por qué me haces una distinción? Entonces, por ahí se amparó esta persona moral, pero lógicamente se lo echaron para atrás. Ahí nada más les dejo los fundamentos, igual y lo pueden leer posteriormente. De los estímulos. El subsidio, este es para efectos del Seguro Social. El subsidio que otorga el gobierno federal a las personas señaladas en el artículo 3º, apartado ABC de este decreto, será por un porcentaje de la contribución de seguridad social a cargo del trabajador. Esto corresponde al trabajador y al patrón. Lo que corresponde al papá gobierno, esa se sigue aportando normal como es, y la limitante son 3 veces el salario mínimo general. En el momento que superes, me imagino yo que ya deberías estar pagando completo por esa parte. Y ojo por ahí que que el criterio que tiene la autoridad del Seguro Social es que, por ejemplo, aquellos que son de jóvenes construyendo el futuro, en el momento que salen de ese programa y buscan un trabajo, no pueden optar por este estímulo. Bueno, el patrón como tal sí lo puede contratar, pero no puede llegarse de este estímulo aduciendo, en este caso, las autoridades del Seguro Social que ya había cotizado. Pero
a mi particular apreciación, no, el estar en ese programa no significa haber cotizado. Entonces, no te permiten allegarte de ese beneficio. Claro, también quiero hacer mención de que, por ejemplo, yo soy RIF, tengo 2 trabajadores y un trabajador sí cumple con los requisitos, pero por el otro trabajador no cumple, pero solamente ahí el beneficio se aplica solamente para las cuotas que yo aporte por ese trabajador, y para el otro trabajador voy a seguir pagando normal. O sea, ahí hace una distinción en cuanto al pago de estas cuotas. El porcentaje indicado en la tabla antecedente se aplicará considerando como año de inicio el subsidio que otorga el decreto del año correspondiente al alta. En este caso, si es una persona que empezó a tributar el 8 de julio, pues le va a aplicar hasta el 7 de julio del 2022. Es conforme a esta forma que se considera para efectos del estímulo, y más o menos estas son las tablas. El primero y segundo año, 50%, tercero y cuarto, 40%, 5 y 6, el 30%, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años. ¿Quién es más? Más o menos así nos dice que el IMSS o el Infonavit, según se trate, dará por terminado el otorgamiento del subsidio, así como los beneficios en materia de seguro social, para el caso de personas físicas y patrones previstos en el artículo 3 del apartado A y C, establecidos en el decreto en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando deje de tributar en el RIF, en el momento que sales del RIF, también ya sales del beneficio del RIS. ¿Cuál otro? Cuando haces un ajuste a los salarios de tu trabajador a la baja, ahí también te sales del beneficio. Cuando dejes de pagar tus contribuciones del Seguro Social, en ese momento te sales del beneficio. Hay que estar pagando puntualmente las cuotas. Estos son algunos incentivos que tiene de créditos, de capacitación. Realmente yo no le doy mucha relevancia, pero ahí se los estoy dejando. En esta parte vamos a la parte ya práctica de del cálculo del impuesto como tal. Si hay alguna duda, igual me hacen el favor de comentar ahí en nuestro chat. Si lo sabemos, lo contestamos. De otra forma, pues no pudiéramos estar comentando. Bueno, para efectos del ISR, ¿cómo se calcula? De hecho, esto es un ejemplo sumamente sencillo para que sea más digerible esta parte. Tenemos acá algunos chats que nos están diciendo por acá. Parece que no hay nada. Bueno, esta es una factura de, bueno, son 2 facturas como tal de ingresos, una por 25,000 y otra por al público en general de 5,800. Y esta es una de gastos por 15,000 pesos más el IVA. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo del impuesto? Para ello nos vamos a nuestra hoja ya de trabajo. Tenemos el primero, el segundo, el tercer bimestre. A la totalidad de los ingresos. Recordemos que así nos establece el 111. De la totalidad de los ingresos. ¿Y cuál es esa totalidad de mis ingresos? Pues son los 25,000 más los 5,000 pesos acá. Oye, pero si ahí tienes 5,800, recordemos que las facturas del público en general no se deben de desglosar para efectos de optar por el estímulo. Entonces, más o menos de esta forma que quedaría, son 25,000 más 5,000, ya son los 30,000 pesos. Entonces, vamos a traerlo de este lado, esos 30,000 pesos. Las deducciones autorizadas, en este caso acá tenemos la factura de gastos por 15,000 pesos. Y a esto llegamos a la base, la totalidad de mis ingresos menos mis deducciones, llego a la base gravable y ahora sí empiezo a aplicarle el procedimiento que nos establece para efectos del cálculo, que en este caso yo tomo esto que tengo acá. Esto es de una tarifa de una actividad empresarial del 2021. Pero para ello yo ocupo la del mes de febrero, que si ustedes pueden hacer el cálculo es exactamente lo mismo a lo que nos establece el anexo 8, creo que por ahí en el numeral 5 es lo que corresponde al RIF, pero prácticamente pueden ocupar la del mes de febrero de una actividad empresarial y es completamente el mismo cálculo. Y en este caso, pues yo ocupo la de febrero. La forma en cómo se calcula esto, pudiéramos estarlo tratando en otra charla, pero lo que hace es prácticamente aplicar el procedimiento como tal que ya les hacía mención. El excedente le aplica y ya me sale el impuesto causado. Este impuesto causado
no sería el que yo voy a pagar, porque si tengo el estímulo, recordemos que dentro de los beneficios, en el primer año no pago nada, en el segundo año tengo una reducción del 90%, y para ello yo tengo acá esta pequeña fórmula, donde yo le digo en qué año me ubico. Si me pongo en el año 1, pues acá me va a calcular el 100% de la reducción del impuesto. Yo este papel de trabajo se los voy a compartir sin ningún problema ahí en nuestro chat, pero tendría que ser al finalizar de esto porque lo tengo abierto. Entonces, se los voy a compartir. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de una persona que ya lleva tributando en el segundo año. Entonces, si yo le pongo 2, pues ya me hace la reducción del impuesto del 90% con relación al impuesto que se causó. Se reduce un 90%. Ustedes le pueden poner los años que llevan tributando, en este caso le ponen 9 y ya les hace solito el cálculo. En este caso vamos a ocupar del ejemplo 2. El que va en el segundo año. Y el impuesto que estaría pagando es de 108 pesos. Y para efectos del IVA, pues vamos a considerar de nueva cuenta el ingreso que tenemos de este lado, que son 25,000 pesos facturados con facturas individuales, y la del público en general son 5,000 pesos. Y para ello hacemos también el porcentaje, el procedimiento de la reducción. En este caso, como va en el segundo año, el porcentaje de reducción es del 90%. Pero si no superaste esos 300,000 o no tuviste combinación de actividades, pues puedes aplicar en todo el tiempo que estés en el RIF. Siempre y cuando no superes esos 300,000 pesos, puedes aplicar la reducción del 100%. En este caso es una persona que únicamente tiene actividades por régimen de incorporación fiscal y no ha superado esos 300,000 pesos en ingresos. Son 300,000 pesos en ingresos, no contempla el IVA. Entonces, en esta parte, pues voy a considerar el 100%, pero si ya hubiese superado la cantidad de los 300,000, en este caso, el porcentaje de reducción sería un 90%. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Acá lo tenemos en la Ley de Ingresos de la Federación. Si me permiten, los voy a compartir de este lado. Por acá, voy a dejar de compartir porque me oculta muchas celdas el Zoom. Y por acá está este estímulo. Es esto. Dice, al impuesto al valor agregado y especial sobre producción determinados sobre se les aplicará los porcentajes de reducción que citan a continuación, siempre y cuando estas no se superen el monto de 300,000. Acá está. Acá tenemos el fundamento. Dice, tratándose de contribuyentes que tribuyen en el régimen de incorporación fiscal. De hecho, este es el punto de análisis para efectos de los que ya habíamos comentado hace unos momentos, cuyos ingresos propios se refiere única y exclusivamente a la actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubiera excedido de la cantidad de 300,000. Si no excedía la cantidad de 300,000 pesos, el porcentaje de reducción aplicable será del 100%. En este caso, como ya les hacía mención, es una persona física, es un régimen de incorporación fiscal que no ha superado esos 300,000 pesos, por consecuencia le aplico un año. Entonces, el porcentaje de reducción sería el 100%. En el caso que ya haya tributado por más tiempo, entonces ahí sí se tiene que hacer un prorrateo del IVA. Imaginemos el IVA que tenemos de este lado, son 2,400. La proporción de esta vamos a dividir los ingresos que son grabados entre el ingreso total. Y a esos 2,400 lo multiplico por esto, son esos 2,000 pesos que pudiera yo acreditarlo, de acuerdo al prorrateo. Y ese sería el beneficio. En este caso vamos a ponerle que es año 1, entonces no estaría pagando nada. El impuesto que causó son los 4,000 pesos que tenemos de este lado. Oye, y esos 800 pesos, recordemos que tiene la reducción del IVA, entonces de esos 800 pesos, pues no se paga porque como tal tiene la reducción. Por ejemplo, acá tiene la tasa del 2%, porque es una actividad, y ahorita les voy a comentar, ahorita ya me estoy quedando sin voz, pero vamos a ver hasta dónde llegamos.
Y acá tenemos esos estímulos. En este caso, como es actos de comercio, pues le aplica el 2%. Este es el estímulo como tal, según sea la actividad o el sector económico que tengas. Por ejemplo, minería es el 8%, manufacturas y construcción el 6%, comercio el 2%. En este caso estamos ocupando la tasa del 2% en este caso en específico, que es el que tenemos de este lado. Si se dan cuenta, lo multiplicamos por el 2% y a eso le aplico la reducción que corresponda para las personas que superaron esos 300,000 pesos, ya le aplica el procedimiento de reducción que está de este lado. Permítame. Según el año que lleven, pues van a aplicar este procedimiento de reducción. Esto es lo que lo estoy haciendo mención. Y en este caso, pues el IVA a pagar sería de 2,000 pesos. ¿Cuál otro puede ser un problema? Ese es más o menos el cálculo de cómo se hace esta proporción. Ya no nos vamos a meter a más detalle porque realmente ya me estoy quedando sin voz, por eso ya no vamos a hacer un caso de práctico de cómo llenar el formulario. Vamos a tirar a Francisco, Juan Martínez, pero ya estamos llegando a la parte final. Cuando supero los 2 millones de pesos. Imaginémonos este supuesto donde una persona en enero cobró 200,000, febrero 200,000, 300,000, 200,000, llegando a octubre, factura 400,000 pesos, entonces ya su ingreso es de 2,200,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este momento? En el preciso momento que tú ya estás superando esa cantidad de 2 millones de pesos, por hasta la cantidad de 2 millones de pesos, vas a seguir declarando en el RIF. En este caso, hasta los 2 millones de pesos vas a declarar el quinto bimestre. Y la diferencia de lo que te quede de esos 200,000 pesos, pues ya lo vas a declarar como una actividad empresarial y profesional en el periodo en que tú hayas superado. Así tú hayas superado acá, imaginémonos que acá facturamos 500,000. En este momento yo voy a pagar hasta acá, le voy a restar esos 100,000 pesos. Para llegar hasta los 2 millones de pesos. Voy a declarar todavía el quinto bimestre, lo tengo que declarar, pero la diferencia de estos 100,000 pesos la voy a declarar en septiembre como actividad empresarial y profesional. Ese sería el procedimiento para dejar de tributar ahora sí en el régimen de incorporación fiscal. Más o menos ese es el comentario que tenemos para esta charla de este jueves. Para tener las nuevas obligaciones. Sí, mira, fíjate que a veces no te hace la actualización automáticamente y tú tendrías que hacer forzosamente la actualización. En ese sentido, sí es correcto lo que comentas, Edwin. Muchas gracias. Bueno, ya no vamos a ver el caso de cómo llenarlo en una plataforma porque ya me estoy quedando sin voz, así que si alguien quiere comentar algo, alguien quiere hacer una aportación, con mucho gusto lo pueden hacer. Les voy a permitir que ocupen sus audios, sus cámaras, para que vayamos de alguna forma más nutridos en esta charla. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo. Hola, muchas gracias, buenas noches. Pues te agradezco antes que nada tus conocimientos y pareciera que es un tema fácil y rápido, pero en realidad, o sea, tampoco es difícil, pero sí tienes sus detallitos que hay que tomar en cuenta. Y pues nada más eso, quería agradecerte muy claro de tu parte y te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti. Bueno, siendo así, pues vamos a dejar por concluido nuestro taller de régimen de incorporación fiscal, que realmente es un tema un poquito complejo desde la parte de la prestación que presten servicios que no se requiera título profesional. De hecho, eso es un quebradero de cabeza. Entonces, yo considero que es un tema algo complejo. Bueno,
De mi parte es todo. Muchas gracias. Ya me quedé sin voz. Hasta luego. Bonita noche a cada uno de ustedes. Saludos, Adrián. Gracias. Recupérate. Gracias. Saludos, cuídate, contador. Gracias. Saludos, Adrián, cuídate. Gracias.